Hola, hola, Víctor Ronquillo, buenas tardes, Hola, ¿cómo estás? bien, Julio, por aquí con algunos problemas de internet, entonces quizá apague la cámara, pero aquí estoy con mucho gusto y bueno, pues ahora sí que, como siempre, ¿no? Entusiasmado por hacer esta reflexión sobre temas que son capitales en este momento, en esta hora electoral y en esta realidad del país en que vivimos. Víctor, se te escucha muy bien y se te ve muy bien ahorita, pero como tú dices, atentos por si hubiera algún problema, pero se escucha y se ve muy bien, Víctor, ahorita. Esperemos así siga. Bien. Ricardo Ravelo, bienvenido, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes, como siempre, un placer acompañarte los jueves. Saludo a Víctor, no sé si vaya a entrar ya a Guadalupe, pero también a la audiencia. Muchas gracias, muy amables. Vamos, hay varios temas realmente muy interesantes y muy polémicos que vamos a abordar y creo que podemos caminar con ellos en función. La vez pasada inició la mesa Guadalupe Correa Cabrera, así es que hoy le toca a Víctor Ronquillo iniciar en estos turnos que vamos haciendo para platicar sobre diferentes temas. Así es que, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas en específico de este tema que aún está en procesamiento, digamos? Pero bueno, por lo pronto las autoridades dicen que ya, que no fueron restos de humanos los encontrados en una fosa en el sur o en esta parte de la Ciudad de México, Tláhuac, Iztapalapa. Y bueno, pues ya hay un posicionamiento de los gobiernos federal y de la capital sobre este presunto descubrimiento que dicen que no son huesos humanos y que no hay crematorio. ¿Qué opinas sobre este tema, Víctor Ronquillo? Bueno, pues mira, la verdad es que me parece como parte de las estratagemas que ha lanzado esta derecha, este grupo conservador, para tratar de desvirtuar el proceso electoral, tratar también de afincar en la opinión pública una enorme preocupación de temas vinculados a la seguridad. Hay que ver todo en contexto, casi como un ejercicio, pues periodístico, sí, por supuesto, pero casi como un ejercicio anecdótico. Yo anotaba en la mañana los diferentes elementos que podemos señalar como parte de la configuración de este escenario que se remonta por lo menos hacia 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador fue considerado un peligro para México y se lanzó toda una campaña. Y sí, sí, verdaderamente era un peligro, pero era un peligro para ese México que de alguna manera representan ahora estos personajes ligados a este grupo conservador, a este grupo de derecha o grupo de derechas, porque además son diferentes y van algunas cosas, ¿no? Pues el tema del narcopresidente, el asunto del agua en la Benito Juárez, esta historia de la fosa clandestina en Ixtapalapa, denunciada por Cecilia Flores, de las Mujeres Buscadoras de Sonora, pues ligada a Xochitl Gálvez, presente en el primer debate, y además las casualidades también señalan que esto se da pues justo, ¿no? En la alcaldía Ixtapalapa, así como el tema del agua se dio en la alcaldía Benito Juárez. Luego lo otro, pues este constante por parte de diferentes voces de la derecha en los medios, protagonistas de la escena política, de llamar a Claudia Sheinbaum candidata de las mentiras. Y luego esta intentona de decir que Xochitl agarra un nuevo vuelo en cuanto a la candidatura, ¿no? Aquí creo que vale la pena también mencionar esta intentona de buscar que Maines decline en diferentes formas, ¿no? Algún articulista que ha publicado varios libros, bestsellers, muchos de ellos, pues habla de que si Maines no declina, pues será un traidor a la patria, ¿no? Y luego esta insistencia también en la violencia política, esa exacerbación de los temas de la violencia, la usurpación de propuestas que provienen de ideas progresistas, incluso de consignas de la izquierda. Había que Uh recordar -huh. a Taboada diciendo 2 de mayo no se olvida. Francamente Sí, risible, ¿no? Francamente sí, risible, pero insisto, todo esto forma parte sí. de un escenario evidentemente, ¿no? Bien, Víctor, gracias. Ricardo, bienvenida, Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julio. Estaba yo en backstage y no podía meterme, pero bueno, qué bueno que ya estoy por aquí. Mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Igualmente, Guadalupe, muchas gracias. Ricardo Ravelo, sobre el tema del presunto crematorio y huesos humanos, que según las autoridades federal y sobre todo, pues la de la Ciudad de México, dicen que no es tal. ¿Qué opinas, Ricardo? Mira, Julio, es evidente que la Ciudad de México, como otros estados de la República, también tiene un problema de desapariciones. Es decir, en la Ciudad de México han desaparecido muchas personas, aunque el impacto, digamos, con respecto a Tamaulipas y otras entidades, pues es menor, pero sí hay actividad de desaparición forzada en la Ciudad de México y ahí están las denuncias que lo acreditan. Pero este caso del presunto hallazgo de restos humanos en algo así como los límites, en un baldío, en un terreno baldío que según Ceci Flores se ubica ahí entre los límites de Tláhuac y Iztapalapa, pues ha generado mucha polémica y no se puede considerar que sea algo real, porque es decir, estamos en medio de una campaña muy severa, muy fuerte, de una guerra sucia mediática tremenda, de un alto voltaje, digamos, de tal suerte que, bueno, esta denuncia, pues, debe investigarse. Es decir, no basta con que se nieguen las cosas, como se ha acostumbrado a lo largo de este sexenio, ¿no? Negar y no investigar. Y cuando se investiga, pues, difícilmente se llega a conclusiones claras. Hay versiones en el sentido de que no son restos humanos, sino son restos de animales, y particularmente de caninos, y no humanos. Sí. Yo considero que, bueno, irse por un posicionamiento a mí me parece irresponsable, porque si hay una denuncia de una persona que pues ha tenido una tarea importante en la búsqueda de personas desaparecidas, independientemente de que esté o no ligada a alguna corriente política, porque ya ahora todo se liga de esta manera, es decir, si se cuestiona, pues eres de derecha, y si se aplaude, pues estás con la 4T. Este maniqueísmo verdaderamente perverso que sembró el presidente de la República desde que llegó al poder, pues realmente es lo que ha enturbiado todo el ambiente y lo ha enrarecido a lo largo del sexenio. Yo lo que puedo decir al respecto es que si hay un señalamiento respecto de la aparición de restos humanos o una fosa clandestina, que creo que esto ya se desestimó, lo primero que se debe decir es que se debe de ordenar una investigación y no descalificarlos, porque la Ciudad de México no está ajena al tema de las desapariciones forzadas. Bien, gracias. Gracias, Ricardo. Guadalupe, ¿qué opinas sobre este tema específico de esta denuncia de un crematorio y huesos humanos que finalmente, según las autoridades, no fue así? Y el propio presidente de la República hoy habló de la partidización de estos temas y de cómo son utilizados para posicionamientos electorales de los conservadores. ¿Qué opinas, Guadalupe? Tu micrófono, sí. Sí, claro que sí, Julio. Mira, en realidad creo que hay que poner todo en contexto. Definitivamente sí hay una politización, sí hay una tergiversación de lo que estamos viendo. El tema de las fosas clandestinas, pues nos recuerda a algunos momentos muy complicados en la vida del país, donde las fosas clandestinas se multiplicaron. En realidad sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo Ravelo con relación a que pues, la desaparición forzada no es algo que terminó en México. Sin embargo, hay que entender en qué tipo de periodo, en qué periodo estamos y qué es lo que se está haciendo. En realidad, durante los primeros años de lo que se llamó la guerra contra las drogas, desde finales del 2006 hasta el 2012, en la época de Felipe Calderón, pues sí, se declaró una guerra contra el narcotráfico. Y aquí sí, Fuerzas Armadas, todas, la Marina, el Ejército, la Policía Federal,
muchas veces operando junto con gobiernos locales, gobiernos estatales. Recuerdo el caso de Veracruz, en la era de los matacetas. Bueno, la desaparición forzada fue una estrategia de Estado, en realidad, del gobierno, más bien. Una estrategia operada desde el Estado, desde la parte estatal, pero por parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en una guerra contra las drogas. En ese tiempo, las desapariciones forzadas eran una constante y también las pugnas entre grupos y la aparición por parte de un grupo que extendió este modelo hacia todo el país. Y hablo de los Zetas y hablo de la extensión de este modelo para alcanzar la familia michoacana, después los caballeros templarios y bueno, todos los grupos ahora de alguna forma adquirieron una parte de este modelo. Y la desaparición, no sabemos quién está en esas fosas clandestinas. Tenemos las fosas, no sabemos tampoco también todas las personas desaparecidas dónde van a aparecer o si van a aparecer o si ya aparecieron bueno, ya no son desaparecidas, ¿no? En el número, ¿no? De las personas que han estado desaparecidas. Ha sido una cuestión muy complicada que tiene que ver con la militarización de la seguridad y una declaración de la guerra contra las drogas por este aparato muy importante y también por la llegada, por la militarización del crimen organizado, por la llegada de este modelo militar en el caso de los Zetas. Esto es muy importante entenderlo para saber de qué estamos hablando ahora. Esta idea de la fosa clandestina en los límites entre la delegación Iztapalapa y Tláhuac, si no mal recuerdo, Iztapalapa y Tláhuac, quiere dar esa perspectiva. Aquí estamos en el Distrito Federal y tenemos estas fosas clandestinas. Y tenemos estas desapariciones masivas, porque es una fosa clandestina. Aparentemente, la investigación, bueno, no se ha hecho bien. Hay algunos huesos, se tienen algunos que son de animales, pero eso sí, se puso a trabajar la maquinaria electorera pues, de parte de la oposición y bueno, se vio en redes sociales y también se vio en medios las discusiones con las familias, que las fosas clandestinas en la Ciudad de México, todo muy politizado. Claro que se tiene que investigar, pero cualquiera puede desaparecer a alguien, desafortunadamente en este país donde sí, la seguridad ha sido la parte débil en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, inclusive en la Ciudad de México, que hay desapariciones, sí, desapariciones forzadas muy probablemente también, que no se ha investigado también, pero cualquiera en el país puede desaparecer a alguien y matarlo y desaparecer, ¿no? Eso sí es cierto. Pero de que sea una fosa clandestina y cómo se está jugando esta narrativa, esta forma de operación que describió perfectamente Jorge Castañeda. Hay que mentir, hay que decir, hay que exagerar, y de eso se está tratando esta campaña. La oposición no trae proyecto, no trae nada, simplemente trae una forma grotesca de tergiversar las cosas, narcopresidente, narcocandidata, que se alimentan de narrativas como la de Anabel Hernández y muchos otros, estas cuestiones sin investigar, sin pruebas, ¿no? Simplemente pegar por pegar, como bien dijo Jorge Castañeda. ¿Y qué estamos haciendo ahorita también? La operación, el gobierno de México, la estrategia de salud durante la pandemia, una serie de cuestiones que más allá de lo bufo, de lo mal hecho, de lo degradante que puede ser, es una falta de respeto a la inteligencia del mexicano. En el caso de esta supuesta fosa clandestina, bueno, también la cercanía de la madre buscadora, también la utilización política, ¿no? De algunos miembros importantes de los grupos que representan colectivos importantes, porque lo que ha pasado en México, esa desaparición forzada desde finales del 2006, donde la participación la participación estuvo concentrada en las fuerzas federales, en el ejército, en la Policía Federal, por una guerra contra las drogas, donde se decía que solamente los malos eran los que se mataban entre ellos, y realmente hubo desapariciones forzadas que vincularon a la Policía Federal, policías locales, y obviamente a las Fuerzas Armadas. O sea, es una cuestión compleja, pero en este momento todo se está utilizando de una forma burda, haciéndolo para una campaña electoral. Y eso me da la impresión, aunque claro que se tiene que investigar qué es lo que sucedió. Si son huesos de animal o son huesos de humano, y si son huesos de humano, vinieron de otra parte, vinieron de un cementerio o vinieron realmente son el resultado de un delito. Eso es lo que hay que
Bien, gracias. Mientras tanto, ahorita pasamos con Víctor Ronquillo. Le informo que descubrieron hoy, rescataron a más de 200 migrantes abandonados en una bodega en Chicoloapan, Estado de México. Es la nota publicada en el portal del Universal que firma Emilio Fernández. Dice que son 208 personas que en la madrugada llegaron, los bajaron en un predio utilizado como bodega. De ellos son 10 menores de edad, 28 mujeres, 170 hombres provenientes de Egipto, Cuba, India, Palestina, Nepal, Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador, Afganistán, Siria, Irán y República Dominicana. La nota dice: varios de los migrantes proceden de Palestina, que escaparon de la guerra que sostiene su país con Israel desde hace varios meses. Bueno, así lo plantea él. Su intención, como la mayoría de ellos, es llegar a Estados Unidos. Bueno, ahí está la información. Víctor Ronquillo, vamos a un tema de una vez para que no se nos acabe el tiempo y tengamos chance de polemizar a gusto. ¿Cuál es tu opinión acerca de la más reciente obra o libro o texto que ha publicado Anabel Hernández, La historia secreta, que al menos yo leí solo un primer capítulo que dieron como adelanto? Y bueno, mi opinión es una, pero no voy a contaminar la de ustedes diciendo lo que yo pienso. Simplemente ahí está. Este fin de semanita voy a leer con calma el libro, pero lo que sepas, lo que hayas leído, Víctor, ¿qué opinas sobre el tema? Mira, antes que nada, yo quisiera hacer una precisión, ¿eh? Sí. De acuerdo a la información oficial publicada en diferentes medios, se realizaron ya exámenes periciales a estos restos encontrados y son restos de animales. También se examinó lo que parecía una cremación y bueno, era basura, restos de plástico, ¿no? Y luego también se informó, y eso fue en la mañana, se informó claramente que las identificaciones encontradas de una niña y de una mujer dieron lugar a que se buscara a las supuestas personas desaparecidas y se les encontró con vida. De tal modo que esto sí habla de un horror, como lo decía Cecilia Flores en redes sociales, pero de un horror de montaje y de desinformación y de todo esto que corresponde a lo que yo mencionaba como estratagemas, ¿no? Por parte, pues, de grupos conservadores que buscan, de alguna manera generar un clima de irritación social, enrarecer el proceso electoral y señalar a Claudia Sheinbaum como la candidata de las mentiras, como lo han dicho, narcocandidata, y a López Obrador por una supuesta vinculación con el cártel de Sinaloa. Mira, entre gitanos no nos leemos las manos, ¿no? Entonces yo trabajé, tampoco he terminado el libro, pero voy muy adelantado y quiero empezar diciendo lo que me decía pues don Joaquín Díez Canedo, uno de los grandes editores. Él era español, mexicano, y él es el creador de Joaquín Mortiz Editores, una editorial que dio a conocer en México el pensamiento crítico universal y en el mundo y en el propio escenario de la cultura mexicana, a grandes escritores de la literatura mexicana, ¿no? Y él me decía: Víctor, es que hay cosas, objetos, que tienen portada, que tienen páginas, que tienen autor, y que parecen libros, pero no son libros. Y creo que esto es una primera descripción que nos puede hacer pensar, no solamente en este trabajo, sino en algunos de los anteriores trabajos de Anabel Hernández, ¿no? No creo que sea un libro, es algo que parece un libro. Y luego lo otro, ya esto voy en términos de en qué momento se publica, ¿no? Pues hay ahí parte de esas estratagemas con las que inicié, recordando que han sido el discurso político, si así puede llamarse, o la estrategia política de la derecha. Se publica justamente en el fin de semana del segundo debate. Y además, en las páginas de Reforma se publican los dos momentos que parecen esenciales, ¿no? Justo cuando Pancho León, un personaje, por cierto, desaparecido desde 2007, un candidato a la presidencia municipal, me parece que de esta zona de Gómez Palacio, y bueno, supuestamente él es el que acerca a López Obrador con
los personajes ligados al narco como el Grande y el famoso Barbas, ¿no? Y el propio Grande le entrega, según un testimonio de una persona que se lo dice a Anabel y que ella nos dice que se lo dijo, que es o una de dos o un testigo anónimo perteneciente al cártel de Sinaloa o un testigo protegido de la DEA, le dice que le entrega a López Obrador un maletín con $500,000. Bueno, pues sin duda esto estremece a la escena política. Ya no, porque al final de cuentas esto está desvirtuado en su propio origen, ¿no? Esto corresponde a lo que se manejó hace un par de meses. Y yo quiero decir cómo se confecciona este libro, ¿no? Bueno, se confecciona a partir de elementos de información, de informes de investigación, de documentos del Departamento de Estado y de la DEA, con una obvia intención. ¿Pero qué obvia intención? La obvia intención no solamente es incidir en el proceso electoral, sino la intención de generar, de acuerdo a una narrativa que se ha construido a lo largo de los años, de que en México existe un narcogobierno, de que este es un narcoestado, con una clara intención. Y es más, en algún momento se dice que López Obrador es el caballo de Troya del cártel de Sinaloa. Y además, en el primer capítulo del libro, se habla, ¿no?, de estos sitios que son como del narcoturismo, ¿no?, a donde van los periodistas y se encuentran, ay, con el horror del fentanilo, y esto ocurre en Filadelfia, ¿no? Y de alguna manera, en las líneas de ese primer capítulo, deja ver a Anabel Hernández que ahora el gran enemigo de Estados Unidos, pues son estos narcos mexicanos apoyados por este narcogobierno. Ojo y cuidado, porque obviamente conviene a este discurso que da pie a una expresión de neocolonialismo, que no se va a dar, ya se dio. La guerra del narco fue expresión de ese neocolonialismo. La operación Mérida y el Plan Colombia lo fueron. Y esto sigue vigente. Hay la intención clara de este complejo militar industrial de Estados Unidos de generar la construcción de acciones propiamente bélicas para mantener el control y la hegemonía de Estados Unidos en el territorio de Latinoamérica y apropiarse de los recursos como lo han hecho a lo largo de 200 años. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, tu opinión de lo que hayas leído, sabido, o si ya te aventaste el libro completo, danos tu opinión. Yo no digo nada porque tengo mi opinión, ya está entrevista ahí candente y toda la cosa, pero danos tu opinión, por favor, Ricardo. Mira, yo leí el adelanto, no he leído el libro porque he estado en otras tareas, y vi su promocional desde un lugar de Estados Unidos. ¿De Italia? Sí. O bueno, yo vi uno de Italia. No, otro de Estados Unidos. Bueno, el asunto es, mira, este tipo de trabajo periodístico, porque yo lo hice y lo sigo haciendo, nos aproxima a una realidad. Sí, lo hice durante 25 años en Proceso, basado en documentos de la entonces Procuraduría General de la República, donde siempre tuve acceso a través de abogados de los narcos y abogados ligados a estos temas y al propio fiscal Vasconcelos, entre otros. Tuve acceso a muchísimos expedientes que daban cuenta de vínculos entre personajes de la política y el crimen organizado. Y en realidad, pues bueno, todo aquello periodísticamente sí fue muy escandaloso. Teníamos los documentos porque, es decir, los periodistas, decía don Julio Scherer García, y no somos buscadores de verdades. A nosotros nos basta con que los datos sean verosímiles, pero hay que tenerlos. Hay que tener un documento, hay que tener
un testimonio grabado y los hechos. Y obviamente también sabíamos que, bueno, un expediente judicial donde hay demasiados testimonios que dice fulano, que sultano, que el otro, pues eso es materia periodística. Pero de eso a la verdad, a mí me parece que siempre hay un trecho, porque en realidad, pues la verdad en periodismo no existe. La verdad solamente le corresponde a la ciencia. A nosotros nos basta con que lo que publiquemos sea verosímil. Y ese es, de alguna forma, el trabajo en el que se ha basado Anabel Hernández, pero ella creo que ha cometido el error de decir que todo lo que publica es la verdad. Que no sea refutable porque está documentado o tiene algunas piezas están soportadas en expedientes, eso tampoco quiere decir que sea la verdad. Es decir, está soportado y cumple con una regla y un rigor periodístico, pero la verdad me parece que, bueno, no la tiene nadie. Nadie es dueño de la verdad, salvo la ciencia, porque sí le corresponde llegar a la verdad. Entonces yo creo que es una historia entretenida, polémica, que genera muchos puntos de vista, pero del dicho al hecho, pues hay mucho trecho. Yo conozco esta historia de Pancho León porque yo la publiqué como en 2006, cuando hacía yo muchos viajes a la zona de la comarca lagunera. Pancho León, en efecto, ya desde entonces se le señaló como un enlace, y quien estaba muy cerca de Pancho León era Manuel Camacho Solís, que en ese tiempo ya formaba parte, ya estaba ligado a López Obrador y era el coordinador de campaña para la zona de la laguna. Y obviamente, pues, yo publiqué que le pidieron dinero a mucha gente ligada a actividades ilegales. Le pidieron a un exfuncionario de Pemex de apellido Isa, que fue amante de la entonces esposa del expresidente López Portillo. Le pidieron dinero al empresario Carlos Herrera Araluce, dueño de Chilchota, que pues fue ligado a actividades ilegales también en su momento y sufrió un atentado por parte de los Zetas, porque según otros personajes, y sobre todo comandantes de las policías que fueron secuestrados, Herrera estaba ligado al lavado de dinero y estaba vinculado en el negocio de la leche con el Mayo Zambada. Es decir, todo esto es una ligazón de intereses criminales, políticos, que se publicaron en su momento, pero en realidad los hechos que dicen, bueno, Pancho León, cuando se dio esta trama, fue desaparecido y se presume que lo desaparecieron para que no hablara. O sea, quien sabía la verdad de si hubo o no enlaces, pues era Pancho León. El resto de los testimonios son muy interesantes y realmente muy atractivos periodísticamente, pero para poder construir un material periodístico que realmente bordee eso que llaman la verdad, que desde mi punto de vista en periodismo no existe, pues bueno, le resumba el mango, porque nadie está diciendo que no haya habido dinero en las campañas. El Grande, por ejemplo, Sergio Villarreal Barragán, pues fue enlace del cártel de Sinaloa con los panistas a través del senador Anaya Llamas para que fuera nombrado García Luna secretario de Seguridad Pública. Y esto lo contó él en su testimonio, pero también hay que decir que muchos de estos testimonios, que no son nuevos, algunos sí, otros no, fueron desestimados en México, y la mayoría de las personas que estos personajes incriminaron terminaron liberados. Sí. Más allá de las publicaciones soportadas en expedientes, al final del día, todo esto terminó en una película que se derrumbó en los tribunales.
de tal Claro. manera que creo que probar esto es bastante complicado periodísticamente. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre este libro, sobre el armado que tiene, la recurrencia a determinadas fuentes? ¿Qué opinas, Guadalupe? Tu micrófono, Guadalupe. Pues yo también, pues coincido, ¿no? Coincido con Víctor, con Ricardo, en particular en este sentido de, bueno, aquí tenemos la descripción, yo tampoco he tenido la oportunidad de leer el libro, probablemente no lo voy a leer con atención porque pues de entrada me parece una investigación que me deja muchas dudas, ¿no? Ella aquí en la descripción del libro dice que la investigación periodística está basada en decenas de testimonios que recopiló entre 2020 y 2024 en diversos países, en particular en los Estados Unidos, ¿no? Porque son expedientes judiciales de cortes federales de Estados Unidos y documentos internos de la Fiscalía del Distrito de Nueva York y la DEA relacionados con la investigación que realizaron en 2010 y 2011 sobre la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Investigación que está desestimada, como ya lo sabemos. Así también con expedientes de la Procuraduría General de la República en México. Tengo entendido que también, ya lo mencionó Ricardo, el Grande, Pancho León, son personas, a Pancho León pues no podemos hablar ya con él, pero hubo una época muy oscura donde se fabricaron pruebas o se alega que se fabricaron pruebas, que es la época de Marisela Morales. Parece ser que esta investigación, ahora sí tengo que verificarlo en el libro, pues algunos de estos testimonios que se recabaron en esa época. La época de Irving Barrios Mojica y Marisela Morales. Irving Barrios Mojica ahorita es el fiscal general del estado de Tamaulipas, una persona que ha sido acusado en diversas ocasiones de fabricar pruebas. Y Marisela Morales. El caso de Thomas Yarrington, que también fue pues encontrado culpable de lavado de dinero, pero no de vínculos directos con el narcotráfico, como se decía en un principio y como pues obviamente los testigos protegidos. Estos testigos protegidos que se han usado por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para colocar a nuestros países como los narcoestados, ¿no? Ellos no tienen absolutamente nada que ver y está reforzando la idea de que el narcotráfico solamente opera fuera de sus fronteras. Y mientras ellos se mueren de la adicción a las drogas y de la crisis del fentanilo, la crisis de los opiáceos y opioides, la epidemia de las drogas, pues no, nosotros somos los malos, ¿no? Tanto en Ecuador como en Venezuela, como en México y en Colombia, ¿no? Esta constante, esta idea de la DEA, acabar con los cabecillas, recabar testimonios y testimonios de delincuentes, y así basan sus testimonios, y así basan pues su política antinarcóticos y la cooperación, y además así también presionan a gobiernos, ¿no? Ha sido así siempre, ¿no? Anabel Hernández también supuestamente se reunió con 20 personas clave del círculo cercano y muy probablemente algunos otros que son enemigos. También se habló con funcionarios estadounidenses y sus hallazgos, ¿no? Y con esto que ella supuestamente, bueno, que ha recopilado, así llega a la conclusión, entrevistó también a 5 exmiembros del Cártel de Sinaloa en distintas ciudades y años. En su mayoría son testigos colaboradores de la justicia en Estados Unidos en diversas investigaciones en curso, y otros están en cárceles pagando su condena. Este tipo de supuestas pruebas o testimonios dejan mucho que desear porque la política de los Estados Unidos, su colaboración, su presión para la colaboración antinarcóticos, ya la hemos descrito en este programa en múltiples ocasiones. Tanto Anabel Hernández como Edgardo Buscaglia, personajes que siempre están poniéndole el dedo a México. Ahora es Calderón, ahora es Genaro García Luna. El tema aquí sí es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque Genaro García Luna fue acusado con las mismas, sin que se dieran las pruebas en la misma corte en los Estados Unidos. Realmente él fue juzgado culpable, y esto es verdad, por testigos protegidos, cooperantes y protegidos. Y esto, personas, bueno, en mi caso, he también criticado esto, ¿no? Y lo he escrito, lo he dejado por escrito en el caso de García Luna. ¿Por qué? Porque pues escribí un libro, coautoré un libro sobre Genaro García Luna, pero eso sí,
En un momento cuando te conviene políticamente, no señalas el actuar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de esta campaña de la DEA, no la juzgas, pero cuando te toca de tu lado, y esto es lo que ahorita la oposición está diciendo, porque antes sí le creían y ahora no le creen. O sea, de cierta forma están tratando de decir, pues ella siempre lo ha dicho bien, ¿no? Antes y ahora, entonces. Pero no es así. Hay que ver que todo esto parece ser también en alguna forma, no tenemos las evidencias, ni siquiera nos las mostraron cuando supuestamente había cientos y miles de evidencias con relación a la vinculación de Genaro García Luna con el narcotráfico. Genaro García Luna tiene dinero, tiene más dinero del que él pudo haber recibido, pero fue realmente porque fue entregado por el cartel de Sinaloa, o él tenía Plataforma México y tenía tantos negocios, los penales también, y pudo con eso tener ese dinero. ¿Era corrupción que hacía daño a México o es narcotráfico que hace daño a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos? Eso es lo que hay que ver, y hay que ver qué tipo de información ha tomado Anabel Hernández para hacer muchos de sus trabajos, que son filtraciones y expedientes judiciales de los Estados Unidos y vinculación con, obviamente, agencias estadounidenses del Departamento de Justicia, y tiene una narrativa que abona a la narrativa estadounidense y a esta acusación que hace Estados Unidos siempre de los latinoamericanos como países pues, vinculados al narcoestados. Bien, Guadalupe. Bien, gracias. Víctor, ya está por ahí. Ya Víctor estoy aquí. Víctor, Ricardo, Guadalupe, les convoco a que hagamos un pequeño ejercicio de interacción a partir de esto. Nos dice Ricardo que bueno, que la verdad no puede llegarse, y claro, hay verdad jurídica, verdad científica, y nosotros en el periodismo lo que hacemos es cumplir con ciertas reglas que nos permiten validar nuestro trabajo y poder estar cumpliendo con las reglas del oficio, que en esencia es la petición de pruebas, es decir, que tengamos pruebas de aquello que estamos sustentando. La prueba a veces es decir que un funcionario o un declarante dijo esto en tal ocasión referente a este tema. Es decir, no estamos diciendo que el funcionario esté diciendo la verdad. Estamos diciendo como periodistas que escuchamos y tenemos constancia de que ese funcionario, que es una fuente oficial, dijo XY. Es decir, hay diferentes valoraciones. Pero yo a veces digo, a ver, yo puedo escribir ahorita un libro diciendo que un testigo anónimo, cuyo nombre no puedo revelar, me dijo que X, Y o Z, y que documentos que pude analizar y estuvieron a mi vista, pero que no puedo compartir, dicen X, Y. Y construir, yo leí una parte del libro en el primer capítulo que adelantaron, en donde decía, creo que unos personajes que se llamaban el T3 y otro el T7 o algo así. Dije, no, pues si yo me consigo al T1500, pues tiene más veracidad y más credibilidad. Y luego llega otro y me avienta el T3000 y pues ese va a tener más. En fin, Víctor Ronquillo, ¿qué tanto corremos el riesgo de que nuestras elaboraciones periodísticas, si no tienen el debido fundamento, se conviertan en literatura, en ficción? Porque cualquiera puede decir que fuentes anónimas le dijeron X, Y o Z. Víctor. Yo creo, mira, sí, a mí me parece fundamental el convocar a la ética personal, a la ética periodística, a la ética como un elemento central en nuestro ejercicio periodístico, ¿no? Esa ética nos lleva a considerar al periodismo como un ejercicio humanista, ¿no? No como un ejercicio de búsqueda de oportunidades y canonjías o recursos económicos, ¿no? ¿Cuál es el principio básico que nos mueve a ejercer el periodismo? Esto cada uno de nosotros lo sabrá. Pero sí creo que en términos de la confección de los libros, nosotros hemos publicado algunos libros de investigación, algunos libros de denuncia, y en ellos a mí me parece clave la elección, y lo mismo ocurre con el trabajo televisivo que ahora realizo, ¿no? A mí me parece clave la elección de las fuentes de información. ¿A qué fuentes de información vamos a recurrir? A los documentos que nos ponga sobre la mesa algún funcionario público,
a esa verdad oficial. Hace rato yo decía, según la verdad oficial, pues esos restos eran caninos, según la verdad oficial. Hay que desconfiar en principio de esa verdad porque esa verdad está sujeta al poder. Y luego lo otro, además de recurrir a esas fuentes de información, hay que entender, y yo claramente lo he expresado a lo largo de mi vida profesional, trabajando en distintos medios, incluso medios, pues como Imagen o como Milenio, ¿no? Pues bueno, claramente y explícitamente, ¿cuál es mi posición humana ante lo que está ocurriendo en este mundo, ¿no? Y sí, yo reivindico mi posición del lado del corazón, del lado de la izquierda. Nunca, pero nunca la negué en ninguno de mis trabajos periodísticos. Por lo tanto, pues yo desconfié plenamente de estos espacios, ¿no? Y luego además, también es muy claro con quién te alías, quiénes son tus amigos, quiénes son los profesionales con los que trabajas, a quienes eliges de alguna manera, no solamente como fuentes de información, sino como compañeros que te cobijan y son parte de una misma convicción periodística, ¿no? Y creo que en el fondo de todo, lo que pasa con este trabajo de Anabel, pues exhibe, ¿no? La falta de ética periodística, exhibe también claramente con quienes trabaja, quiénes son sus amigos, y a mí me pasa, como nos pasó a muchos de los reporteros que por años hicimos este ejercicio periodístico, en las cárceles encuentras quien te cuenta muchas cosas. Los funcionarios también te van a contar muchas cosas. Claro. Y yo lo digo claramente, hay que elegir claramente tus fuentes de información. Y luego lo otro, son verdades, es decir, la verdad de la ciencia es una, la aproximación a la verdad, en eso estoy de acuerdo, es otra, pero la construcción de un texto con una solidez periodística y ética sí es un ejercicio al que estamos obligados los profesionales del periodismo. Bien, Víctor. Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿cómo construir un libro confiable y con apego a las reglas periodísticas a partir de supuestas o reales declaraciones anónimas, testimonios que no se pueden confirmar y apelar al yo lo vi o yo lo tuve frente a mí o yo platiqué con él? ¿Qué tanto, Ricardo? Mira, esto no, de hecho yo no comparto esta praxis periodística, en principio porque, mira, si bien el periodismo o la elaboración de un trabajo, de un libro, parte de la subjetividad, los periodistas estamos obligados a superar esa subjetividad con base en datos, hechos, evidencias, documentos, testimonios. Entre más información haya comprobable, yo creo que más robusto es el trabajo. Es válido el uso de la fuente anónima, pero no se vale su abuso, porque esto es meterse un tiro en el pie como periodistas. Es decir, le estamos echando agua a la leche, diría un periodista hace años, amigo mío. No se vale echarle agua a la leche, tenemos que tener la nata, tenemos que tener la pulpa de la información para poder construir algo verdaderamente que tenga credibilidad, porque el abuso de la fuente anónima le resta credibilidad a todo trabajo periodístico. Y yo creo que si no podemos superar esta subjetividad, pues bueno, corremos el riesgo de que el libro termine en el cesto de la basura, porque la gente lo que quiere leer son historias que realmente estén sustentadas en todo esto que menciono. De tal manera que si no es posible acceder a esas fuentes, siempre lo hemos vivido todos, la fuente que dice, oye, yo te cuento, pero no me cites. O te doy este documento mejor. Y hay que confiar, pero el reportero, pues tampoco es una coladera para recibir nada más filtraciones. Hay que hacer labor reporteril
para ver si tal documento que me dio X fuente es auténtico, porque se han presentado muchos casos donde realmente se construyen documentos falsos con logos oficiales y ahí aparecen historias, etcétera, y nosotros por la premura, por la prisa de publicar o porque ya te lo está exigiendo el jefe de información, etcétera, pues nos vamos, confiamos en la fuente y nos vamos de bruces con este tema y al rato pues nos desmienten, ¿no? Entonces, la labor es, bueno, ir a la fuente de información, confirmar si realmente el documento es auténtico o es falso. Es decir, esto es una labor de mucho detalle que lleva su tiempo, pero yo creo que todo esto es lo que se va construyendo de esta manera, un prestigio periodístico, se va construyendo una carrera periodística y no con credibilidad, y no vamos construyendo una carrera periodística plagada de descalificaciones públicas, porque realmente yo creo que el abuso de este tipo de fuentes que de pronto no dan la cara, que pues no, digo, se puede contar una historia, por supuesto, decía el maestro Elías Chávez, a mí dame un dato y yo te hago una historia, Pues pero de que esto sea realmente verdad o no, pues bueno, ahí queda en la controversia. De tal manera que para hacer un libro, primero que nada, pues hay que adentrarse sobre todo a los hechos. Y me parece que el libro pudo haber tenido otra ruta, no tanto el uso, sí, es válido el uso de documentos, pero los documentos que arrojan luz, no los documentos que siembran dudas, no las fuentes que siembran dudas, sino las fuentes que arrojan luz sobre hechos que son del dominio público, pero bueno, hay que documentar de otra manera, ¿no? Pero basarlo todo en papeles me parece que es un grave riesgo, porque en esos documentos que pueden tener el logo de la DEA, de la Fiscalía General de la República, y con eso ya le damos contundencia a lo que estamos haciendo, pues no, pueden ser testimonios realmente ya desestimados, testimonios donde el testigo exageró al declarar por conveniencia, y entonces pues nosotros damos por hecho todo lo que está declarado ahí. Bueno, estos son los riesgos, pero hay que tener mucha pericia para ver qué me sirve y qué desecho, porque ante todo, pues hay que superar la subjetividad con elementos objetivos. Dicen también, y bueno, no quiero pontificar sobre periodismo, pero se dice también que la objetividad en periodismo no existe. Puede que haya algo de cierto, pero los periodistas necesitamos hacer un esfuerzo muy, muy grande para aproximarnos a esa objetividad. bien, gracias Ricardo. Guadalupe, alguna ocasión que nos reunimos platicábamos de tantos dichos y tantas historias del periodismo y decíamos entre otras esa que dice, cuando te mienten la madre no te enojes, corre a verificar si eres hijo de la señora que te dicen, o sea, no te calientes granizo, primero hay que ir a checar siempre todo, verificarlo. Guadalupe, tú eres sustancialmente académica, una académica reconocida, importante, valiosa, pero la verdad es que eres investigadora periodística con los trabajos que has hecho, francamente, pues yo los veo con envidia periodística. Eres una investigadora periodística. Guadalupe, ¿qué opinas pues de este uso de las fuentes anónimas, de los testimonios incomprobables, de las historias que sí nos filtran con mucha frecuencia los políticos y los interesados, pero pues que uno las escucha siempre ubicando quién te las dice, qué está buscando y quedándose al final con la porción que pueda ser de verdadero interés periodístico y público, más allá del interés del político, que siempre lo va a tener, pero uno tiene que cribar, tiene que discernir. En fin, ¿qué opinas de todos estos temas, Guadalupe, que ya me eché un rollote? No, es que es muy importante. Sí, definitivamente, y gracias por reconocerme como parte del gremio, porque yo sí Claro. me siento parte del gremio totalmente, porque mi investigación es, bueno, yo tomo lo que ustedes hacen, pero también hago este trabajo. Definitivamente hay subjetividad, con todo lo que han descrito, el tema de las filtraciones, hay que revisar. También hay otra cuestión que me parece clave aquí.
no solamente es de dónde viene la filtración, sino también por qué está pasando cuál es esta cuestión, ¿no? Y quién te está dando la información y cómo la estás usando. Creo que Anabel Hernández ha pecado o ha abusado del uso de las fuentes anónimas. Yo misma, para proteger, y en la academia, de hecho, se te pide hacer anónimas algunas de tus fuentes para protegerlas. En el caso de los migrantes indocumentados y en el caso de temas de crimen organizado. Aquí no solamente nos permiten hacer esto, sino a veces nos lo exigen para proteger a la fuente. Pero no solamente vamos a basar nuestra conclusión en estas fuentes. No vamos a decir, bueno, como yo vi un documento, como a mí me filtró información, como yo hablé con testigos protegidos en los Estados Unidos, bueno, yo hago esta conclusión. Todas y cada una de las fuentes que se mencionan en la descripción del libro de Anabel, a mí me dan mucho que pensar. Y me dan mucho que pensar precisamente porque el argumento es claro, está vinculado también a una agenda, que es una agenda claramente pues del Departamento de Justicia, con todos los casos que se han presentado a lo largo de los años, ¿no? El actuar de la justicia en Estados Unidos. ¿Cómo las pruebas para los estadounidenses son muy distintas que las pruebas que aplican los estadounidenses fuera de su territorio? Porque para los estadounidenses en casos de crimen organizado, más bien en casos de narcotráfico, los testigos protegidos son su centro. ¿Y cómo vamos a creerle a una persona, además de recopilar otras fuentes? Por eso cuando Genaro García Luna fue juzgado, yo decía que haya juicio, tiene que haber juicio. O sea, y bueno, pensamos que más allá de los testigos protegidos íbamos a encontrar todas esas otras pruebas que nos vinculaban precisamente a Genaro García Luna recibiendo dinero del cártel del Chapo Guzmán. Quería ver cuáles eran las grabaciones, las fotografías, porque a mí me puede decir lo que sea cualquier persona. Yo no veo que haya ninguna prueba. Y luego esta soberbia, esta arrogancia. Estoy en Harvard. Y aquí me invitaron a un panel para discutir cuestiones que están pasando con el tema de justicia en México. Y ahora les voy a presentar mi libro, y llega el libro. Este tipo de formas de tergiversar la realidad, este tipo de desinformación, en Estados Unidos se llaman misinformation y disinformation. Tiene que ver con desinformación. Nosotros tenemos tenemos el concepto de desinformación o la mala utilización de la información para tergiversar la realidad, porque puede ser correcto, como ella está utilizando fuentes oficiales de casos judiciales en los Estados Unidos, pero utilizados de una forma facciosa, de una forma en la cual ya hay una agenda, acusar al presidente, acusar a todos los presidentes para generar esta idea de que en México no hay Estado. En México hay un narcoestado. Por el otro lado, también algunos investigadores usan mucho el trabajo de archivo. El trabajo de archivo es muy importante para los historiadores. Ahora bien, para temas de crimen organizado, utilizar el archivo como a veces se utiliza ya de una forma mucho más extensa, pues también debería de ir acompañado con otro tipo de materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque el archivo en temas de crimen organizado sabemos que es muy limitado, que se han hecho pocas investigaciones y muchas de las investigaciones que se hacen mal y muchas de ellas se politizan, porque aquí a todo el mundo hay que acusarlo de narco. Aquí a todo el mundo hay que acusarlo de proteger al enemigo, porque es un enemigo, hay que acusarlo. Entonces, creo que mucho de este trabajo de archivo tiene que verificarse y la verdad es muy limitado. Hay que, como académicos, por ejemplo, cuando usas trabajo de archivo para entender el narcotráfico, hay que reconocer las grandes limitaciones, porque hay muy poquitos archivos y muy poquitos que son creíbles. Entonces, en el trabajo de Anabel, que va más allá del archivo, ahora son casos judiciales en los Estados Unidos con una agenda y además son centrados con testigos protegidos. Yo quisiera que a Donald Trump lo fueran a juzgar en base a lo que dijeron los demás. En Estados Unidos no se aplica la justicia de esa forma. A Donald Trump jamás lo van a juzgar por lo que dijo un criminal. Son muchas pruebas, evidencias concretas y contundentes para poder hacer justicia.
Y lo digo hoy y lo he dicho muchas veces con el tema de Genaro García Luna. Yo no vi ninguna prueba contundente de que Genaro García Luna había recibido dinero del cártel de Sinaloa en el juicio que le hicieron en Estados Unidos. Bien. Ricardo, ya estamos en la parte final. No, Adelante, Ricardo. Un ratito nada más. Sí. Digo, es que da la impresión de que es un trabajo de escritorio, porque mira, hay una cuestión aquí de praxis periodísticas que es muy recurrente. Dicen, la mejor forma de describir la pobreza es describiendo la opulencia, la riqueza. Es decir, si hacemos un recorrido por el país, realmente podemos documentar lo que ha sido el narco en el gobierno de López Obrador. Y no necesitamos tanto documento con testimonio que vaya el lector a saber si son auténticos o no. Creo que ahí todo depende de qué se quiera hacer, ¿no? Si se quiere hacer periodismo, pues hay que meterse a los estados, a los municipios, y ahí está todo. Ahí está todo. Y creo que esa narrativa sería más jugosa que basarla en documentos fríos, porque bueno, hay que caminar y gastar suelas. Y correr riesgos, Ricardo. Correr riesgos, además. Imagínate bueno, ir a reportear a Autlán, Jalisco ahorita. Por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. Bien. ¿Puedo decir? Sí, Guadalupe. Sí, claro. Bueno, General Ángeles Daguajare, tuve la oportunidad de hablar con él. Y en esta discusión, y lo voy a decir claramente, pues en la discusión dio a entender que él había, pues de alguna forma, mucho del material que estuvo en Los Señores del Narco fue pues facilitado de su parte de alguna forma, ¿no? Él, no sé si sea cierto, lo que estoy diciendo es esto, que mucho del trabajo también de Los Señores del Narco parece venir. No solamente estoy hablando del trabajo de Anabel hoy, el trabajo de Anabel siempre. No es un trabajo de campo, es un trabajo de hablar con testigos protegidos, de hablar con gente de la DEA, de hablar con gente muy alta. Yo también hablé con Ángeles Daguajare y él me dijo que él tenía una cercanía muy importante con Anabel Hernández y habló de su libro. ¿Por qué? Porque pues también el general Tomás Ángeles supuestamente lo acusaron de vínculos y bueno, resultó ser no ser culpable, pero también él tiene una cuestión muy pesada, una pesadumbre muy grande por lo que pasó, lo que le pasó a él y cómo lo acusaron a él durante el gobierno de Felipe Calderón, y García Luna fue uno de los principales pues acusados por él, ¿no? Y entonces mucha de la información aparentemente de ese libro viene, por ejemplo, de personas como Tomás Ángeles. ¿Ella realmente hizo esta investigación pues a tierra o recibió filtraciones de diferentes fuentes? Eso también es importante, pues preguntarle, ¿no? Claro. Quería preguntar. Son las 2:58 p.m, nos toca de a minutito y medio, Víctor Ronquillo, postrecito yo para ir cerrando, ansioso por hablar, porque mira, también hay algo que es muy importante, la intención con la que uno escribe un libro. Esta intención básica, primaria, sí tiene que ver indudablemente con la subjetividad, pero tiene también que ver con el lugar, en la línea editorial del medio, en fin. Pero esa intención a mí me parece que voy a tratar de ligarlo con el postrecito, ¿no? Y el postrecito del que yo quiero hablar es un libro de un excelente ejercicio periodístico que habla de cómo se perpetra la violencia. Es un libro que habla no de asesinos seriales, sino de asesinos sociales. Es este libro que se publicó hace algunos años, Cafés con el Diablo, de un colega español, Vicente Romero, y lo traigo a colación por una razón, porque además de la intencionalidad en que este personaje, Vicente Romero, presenta a lo mismo a altos mandos de la CIA que asesinos que participan en la represión argentina o en la terrible guerra sucia librada en el Cono Sur en los años 70 o en Vietnam, lo hace dando un contexto a todo esto, apartándose del impacto mediático, un contexto sólido, investigado, documentado y que fortalece la exploración, la reflexión y que genera en el posible lector esa posibilidad de asumir una posición crítica. Lo que nos encontramos con este tipo de libros, ¿no? O de objetos que yo
me rehúso a llamar libros, es que son parte de este ruido mediático y como lo ha dicho en varias ocasiones Guadalupe Correa a lo largo de esta reunión, bueno, son además evidentemente parte de la narrativa que nos impone el Departamento de Estado, las acciones de propaganda sofisticada que se llevan a cabo ahora por parte de grupos de poder en Estados Unidos. La versión Netflix de la realidad del narcotráfico en nuestro país tiene una clara intención política, que ya lo mencionaba, generar expresiones de neocolonialismo, el injerencismo de la DEA y de otras agencias de seguridad, ¿no? Bien, perfecto, gracias. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, postrecito, por favor. Sí, muy breve. Hace algunos años, un periodista de Proceso le preguntó al entonces director Julio Scherer cuál era para él el mejor reportaje, el que cumplía con todos los elementos para hacer un extraordinario trabajo. Y luego le dijo, o un libro. Me dice, muy simple, dice, el que le aporta al lector un pedazo de realidad que desconoce. Entonces yo creo que el libro de Anabel, más allá de la polémica y de que seguramente va a tener importantes ventas, nos aporta dudas y sospechas. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, para cerrar, por favor. Sí, sí, nos llenan de dudas y sospechas, pero mientras nosotros estamos en este periodo electoral peleándonos por cuestiones que vienen alimentadas por la desinformación, alimentadas por las noticias falsas y que nos estamos peleando por otras cosas, no estamos realmente analizando lo fundamental. Creo que la crítica a la 4T sí se debe hacer. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que criticarse. Pero este tipo de críticas vacías, nefastas, bochornosas, no nos deberían de alejar de los puntos clave. Desafortunadamente, mientras esto pasa, mientras estos libros baratos, también pasa en Estados Unidos lo mismo en la política, ¿no? La gente se pelea por ciertas cosas y seguimos dejando avanzar al gran capital, seguimos dejando avanzar a los grandes empresarios mexicanos que cada vez están mejor que nunca, y el tema de la corrupción y la impunidad y la seguridad, que aquí no pasó absolutamente nada en estos años, ¿no? Estás de un lado, si criticas, estás de un lado, bien como dijo Ricardo Ravelo, maniqueísmo, ¿no? Hay que tratar de ir más allá de estás conmigo, estás contra mí, y de politizar las cosas, ¿no? Porque realmente los grandes señores del capital están muy contentos viéndonos pelear por lo nimio y sin cuestionarles lo más importante, lo fundamental. Bien, Guadalupe, muchas gracias. Gracias a los tres. Quedaron un montón de temas pendientes. Algunos los voy a mencionar aquí ya como notita. Lo del obispo emérito que fue encontrado ahí. Y una serie de cosas que vamos a dar la notita ahí. Ya no pudimos platicar. Don Rodo, Don Rodo, tranquilo, váyase a su casa, porque los policías de Autlán dicen que no, pues, ¿qué pueden decir? Desde Autlán se puede escribir la historia completa del narco en México en estos momentos. Wow. En fin. Qué horror, qué horror, de veras. Yo nada más me voy a disculpar la próxima semana porque voy a estar fuera del continente y voy a tener que fallarles de nuevo, pero les prometo que a partir del 22 de mayo voy a estar todo el tiempo acá. ¿Cómo ves, Víctor Ronquillo? Anda de viajera internacional aquí, Lupita, todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo, sí. Bueno, qué bueno. Ya no, de veras que sí, a partir del 22 de mayo voy a estar todo el tiempo en México. Entonces. Así quedamos. Muchas gracias. Vas a estar en México a partir del 22 de mayo. Voy a estar en México, tengo una beca Fulbright para estudiar el tema de fronteras y tráfico de personas y voy a estar en México, entonces nos vamos a ver mucho, porque tengo un sabático largo. Les adelanto que Ángeles y yo andamos programando junto con el profesor de salsa Horacio Espinosa, que da clases de salsa en Alemania y en Suiza, y que nos ofreció, va a venir a votar,
y dijo que nos ofrecía Ángeles y a mí clases para que aprendamos a bailar y que si queríamos invitar a alguien más. Y le dije, oye, ¿y si lo hacemos masivo el viernes antes de las elecciones? Invitamos a los colaboradores del canal Astillero, a la tripulación Astillero y al público en general a que nos acompañe a un bailecito, un salsatón, digamos Sí. de las 5 de la tarde a las 9 de la noche, salsa en algún lugar que vamos a definir. Entonces vayan pensándole, porque entonces vas a estar ahí con nosotros, Guadalupe. Voy a estar todo un año en México, entonces por Eso. supuesto que voy a ir a la fiesta de fin de año, al bailetón, al salsatón, a todo voy a estar todo el tiempo. A partir del 22 de mayo, disculpa por la próxima semana y disculpa este semestre que ha sido muy, muy, muy complicado para mí. Bueno, Ricardo, Víctor, hay que ir haciendo reservaciones en Ya. algún restaurante para irnos largas horas a platicar con Claro, Guadalupe. claro. Claro que sí. Muy bien. Órale. Gracias. Bueno, Nos vemos que les pronto. vaya muy bien. Hasta Hasta luego. Bye bye. Hasta luego.